Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yamila Mancioni, soy alumna del Instituto Normal de Quilmes, la división segundo D. Y bueno, yo en este caso quería hablar del primer texto de la primera unidad, Cultura, Sociedad y Comunicación como Producciones Humanas. Pero antes de hablar del texto, quisiera hablar sobre la materia que se llama Cultura, Comunicación, Educación. Tres términos que, si bien van de la mano, cada autor tiene una postura diferente y son tres términos que están en un conflicto positivo donde se abre un debate y una discusión, ¿no? Pero bueno, volviendo a mi texto, quiero definir la palabra cultura, que es una forma de vida creada histórica y socialmente por una comunidad con la forma particular que se resuelven o se entablan las relaciones con la naturaleza, con los integrantes de su seno, con otras comunidades y con el ámbito de lo sobrenatural, con el fin de dar continuidad y sentido a su existencia mediante una tradición que sustente su identidad. Las acciones humanas van construyendo un conjunto de conocimientos, creencias, artes, valores, derechos, costumbres y tradiciones, el cual se va transmitiendo a los demás integrantes. Si bien la cultura debería ser general, o al principio así lo era, empezó a existir una brecha cultural, donde las sociedades se fueron manifestando y empezaron a aparecer las distintas clases sociales. Una clase social que domina a la otra, que se apropia de los saberes o se dispone por la división de tareas de mayor tiempo para adquirir conocimiento o producir más bienes culturales. Ahí me refiero a la cultura letrada, la cultura de la clase alta. Por otro lado, se encuentra la cultura popular, que refiere a la cultura de clase baja. Esto me lleva a tocar también el texto de Identidad Villera, en la que pudimos observar cómo la clase alta dominó por la clase baja, donde ellos tienen una falta de integración hacia la sociedad, son subordinados y crearon su propia cultura, su propia jerga, sus propias formas de comunicación. También tenemos para definir en este primer texto el patrimonio cultural, que se da a medida que los hombres intentan resolver sus necesidades con soluciones prácticas o a través de respuestas intelectuales, o quieren transmitir sentimientos, su cosmovisión o sus creencias religiosas. Van creando elementos que se acumulan a lo largo del tiempo y conforman su patrimonio. Desde el origen de la palabra, cultura, que proviene de la latina cultus, lo que significa cultivo. Cuando hubo un excedente económico, la sociedad se fue complejizando, con una división del trabajo que dio origen a la división de las clases sociales. Se formó un grupo dirigente que no se encargaba de las tareas manuales, sino de organizarlas, o del culto, o de los conocimientos más profundos necesarios para el cultivo, para el dominio de la naturaleza. A todo esto, también tenemos el objeto cultural, que es el que es creado por los seres humanos y al cual las comunidades les asignan o le incorporan valores. Tenemos los objetos materiales, que son aquellos que podemos ver y tocar, y los objetos inmateriales, que parten de las creencias, tradiciones, códigos morales, ideas, etc. Tenemos también una visión de cultura, según Clifford Geertz, en el que entiende la cultura como una significación, como una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Es decir, que el ser humano va creando a lo largo de la historia una red de sentidos y de formas de expresarlos, que a su vez pueden ser recreados a partir de diferentes condiciones de reconocimiento y producción. Esa red que estamos insertos se va tejiendo a partir de la interacción comunicativa, porque todo el tiempo estamos comunicándonos, incluso cuando ignoramos a alguien.
cuando estamos callados, cuando hacemos un gesto o simplemente nos sonreímos. Vamos aprendiendo cómo comprender y cómo producir esos sentidos gracias al contexto que nos da la propia cultura. Clifford también hace una referencia o define a descripción densa, que es la que trata de interpretar, proponer una hipótesis a partir de elementos que no se entienden a simple vista. Y a esto viajo un poco más adelante con el texto de Huergo, cuando Huergo intenta explicar el campo de la comunicación-educación, ya que tiene multiplicidades de temáticas, debates, cuestiones, conflicto. Es denso, intenso, y esto hace que a medida que crezca su intensidad se opaque, y si se opaca se densifica. Ahí hablamos un poco de lo que Huergo no puede definir campo de la comunicación-educación. Retomando, nos encontramos con las primeras definiciones de comunicación. Hoy por hoy, comunicación puede ser verbal, no verbal, puede ser a través de miradas, de gestos, de actitudes, ¿no? Pero son temas que se abordarán más adelante.